Hay cosas que ni las novelas se atreven a contar, porque si las contaran, la gente diría que es exagerado, pura invención, cosa de mente creativa. Pero lo que voy a narrarte aquí, hijo mío, sucedió, y justo en un pasillo helado de hospital, con olor a éter, silencio sofocante y una niñita con sudadera rosa sosteniendo una bolsa llena de muñecas. Era un viernes frío, de esos que hasta el café se resiste a salir de la olla. El Hospital Augusta Dos Ríos estaba más agitado de lo habitual, y no por falta de personal. Es que ese día, el ala pediátrica iba a recibir una visita especial. Una niña de 8 años que insistía en donar las muñecas que ella misma cosía a mano. Muñecas de trapo, de botones, de amor. Las hace para ayudar a otros niños, decía la enfermera Lucien, casi llorando. Dice que las muñecas curan lo que la medicina no puede. Y, mientras tanto, allá arriba, en lo alto de la ciudad, un helicóptero aterrizaba en el helipuerto del hospital. De dentro salió Julio Valladares, el multimillonario que mandaba y desmandaba en el sector farmacéutico del país. La mayoría ni siquiera conocía su rostro, solo temía su apellido. Un hombre que hablaba poco, sonreía menos aún y guardaba sus secretos como quien guarda minas de oro. Él no lo sabía, pero ese día sería diferente. Y no por una reunión, ni por un medicamento nuevo aprobado, ni por una crisis económica. Sería porque, en ese pasillo helado, Julio encontraría lo único que el dinero no puede comprar, la verdad que el alma esconde incluso de su propia memoria. Fue entonces cuando la niña llegó, con rizos en el cabello, mejillas rosadas por el viento y una cicatriz discreta en la barbilla. Caminaba con pasos firmes hasta el mostrador. Detrás de ella, una asistente social grababa todo con el celular. Era un proyecto de humanización infantil, dicen. Pero a la niña no le importaba la cámara. Solo quería entregar las muñecas. Esta es Sofía, esta es Valentina y esta es María Aparecida, igual que mi mamá. La enfermera sonrió con ternura, tomó las muñecas y agradeció. Pero alguien ahí, parado en la esquina de la sala, pareció perder el suelo. Era Julio Valladares, el multimillonario. El hombre miraba a la niña como si estuviera viendo un fantasma. Las manos le temblaban, los ojos se le llenaron de lágrimas, pero no parpadeaba. Y entonces se desmayó, cayó duro al suelo, como un roble viejo alcanzado por un rayo. El silencio que se hizo allí no fue solo de susto, fue de asombro, de misterio, de alma asustada con el pasado que decide aparecer así, vestido con sudadera rosa y sosteniendo muñecas. «¡Doctor Julio!», gritaron los guardias, pero no respondía. Solo tenía en los labios una palabra, dicha como un suspiro: Aparecida. Si eres de los que ama una buena historia, ya deja tu like y suscríbete, porque lo que esta niña va a revelar no está en los libros de medicina, ni en los informes de la bolsa de valores. La gente suele decir que un hombre rico no se desmaya, que sufre un episodio súbito. Pero en ese hospital, el multimillonario Julio Valladares no tuvo nada súbito. Lo que tuvo fue un pasado explotándole en el pecho. La imagen de aquella niña con la muñeca en las manos fue más fuerte que cualquier medicamento de su empresa, más fuerte incluso que el orgullo que cargaba en su traje a medida. Mientras el equipo médico corría a socorrer al magnate tirado en el suelo, la niña, asustada, se encogía en una esquina del pasillo. La enfermera Luciene se arrodilló junto a ella. «¿Está bien el señor?», preguntó la pequeña, con los ojitos abiertos como platos. Luciene solo pudo sonreír con incomodidad. Porque ¿cómo explicarle a una niña que el hombre más poderoso del país cayó desmayado solo por oír el nombre de su muñeca? El guardia del hospital, un tipo que parecía más un ropero de gimnasio, intentaba alejar a los curiosos. La asistente social borró el video y dejó de grabar. Allí ya no se trataba de promoción para un proyecto social. Era algo más hondo,
más enredado, casi un secreto de telenovela mexicana. Julio fue llevado a la sala de reposo mientras intentaban entender qué diablos había pasado, y despertó pocos minutos después, jadeando, sudando frío, como si hubiera soñado con un incendio que aún ardía dentro de él. La doctora se acercó. «Señor Valladares, ¿recuerda lo que ocurrió?» Miró al techo, tragó saliva, y respondió con una voz que parecía venir de un lugar olvidado. «Vi a Aparecida». «¿Quién es Aparecida?» La miró como si ella hubiera hecho la pregunta más peligrosa del mundo, la misma que él evitó durante 30 años. «Es una mujer a la que debí proteger», dijo, «y que dejé atrás». Mientras tanto, en el vestíbulo del hospital, la niña aún esperaba con su bolsa de muñecas. Sacó una de las últimas, que aún no había entregado, y dijo con calma: «Esta es mi favorita. Tiene una cicatriz en la barbilla, igual que mi mamá». La enfermera Luciene se estremeció. «¿Tu mamá tiene esa misma cicatriz?» «Sí, desde que se cayó de la bici cuando tenía 9 años. La abuela dice que nunca sanó bien, pero igual es bonita». La frase quedó flotando en el aire, porque allí, en ese hospital gigante, lleno de equipos de última generación, lo único que importaba era una cicatriz de infancia, la cicatriz que Julio Valladares también conocía. Y fue entonces cuando la enfermera preguntó, sin saber por qué: «¿Cómo se llama tu mamá, cariño?» La niña sonrió, orgullosa. «María Aparecida dos Santos». La sangre desapareció del rostro de la enfermera. Miró lentamente hacia el fondo del pasillo, como si presintiera que la historia allí era mucho más grande que una simple donación de muñecas. Llamó a uno de los guardias y le pidió que llamara al doctor Valladares con urgencia. El guardia dudó. «Aún está en reposo. Entonces despiértalo, porque hay gente que pasó la vida dormida y ahora necesita abrir los ojos». Y así, mi gente, el hombre más poderoso del país se levantaba de una camilla sin entender que lo que estaba a punto de encontrar no era solo a la hija de esa niña, era su propio pasado tocando la puerta con fuerza. Y si crees que esto ya es impactante, espera a descubrir lo que le hizo a la madre de la niña hace 30 años. Hay personas que no mueren, pero son dejadas atrás, y a veces ser dejado es peor que morir. Porque cuando alguien te olvida vivo, pasas a existir solo en el dolor. Y fue eso lo que Julio Valladares vio estampado en el rostro de aquella niña. El dolor de una historia que intentó borrar, pero que ahora volvía cosida en una muñeca de trapo. Cuando el guardia entró en la sala de reposo y dijo el nombre María Aparecida dos Santos, Julio se levantó de un salto. Ya no parecía el magnate arrogante de la industria farmacéutica. Parecía un niño perdido, temblando por dentro. «¿Estás seguro de que escuchaste ese nombre?», preguntó, con la voz temblorosa. «La niña de afuera dijo que su madre se llama así, que tiene una cicatriz en la barbilla y que es costurera». Julio se puso pálido, pálido como una credencial de empleado nuevo. Pasó la mano por el cabello, miró al suelo, al techo, y finalmente enfrentó el espejo de la sala. «La dejé en la terminal de autobuses», murmuró como quien confiesa un pecado a la pared. «Le dije que volvería en 2 semanas, y nunca regresé». En ese momento el guardia no sabía si salir de la sala o quedarse a escuchar, porque allí, amigo mío, la máscara de la élite caía poco a poco, y detrás de ella existía un cobarde, un hombre que eligió la carrera, el estatus, la comodidad, y enterró una historia de amor como quien entierra a un perro en el patio. «¿Estaba embarazada?», preguntó el guardia, aún intentando entender. Julio lo miró como si le hubieran dado un puñetazo. Ella no lo sabía aún, pero sí, silencio. El tipo de silencio que hace ruido, el tipo de silencio que grita «ahora aguanta». Salió de la sala sin decir más. Caminó por los pasillos como alma en pena. Cada paso era un ladrillo del pasado desmoronándose. Y allá en la recepción, la niña seguía allí, de pie, sosteniendo la última muñeca. Cuando los ojos de ambos se cruzaron, fue como si el tiempo hiciera un sonido seco de papel rasgado.
¿Tú eres el señor que se desmayó?, preguntó, inocente. Él solo pudo asentir, casi sin aire. ¿Quieres llevarte una muñeca también? ¿Cómo se llama? Esta aún no tiene nombre. Mamá siempre dice que cuando encontramos a alguien especial, sentimos su nombre. ¿Quieres escogerlo? Julio tomó la muñeca entre sus manos. Tenía cabello de lana negra, ojos de botón azul y una costura torcida en la barbilla. Pasó los dedos lentamente por la cicatriz de la muñeca y la mano le tembló. Se llama Aparecida. La niña sonrió, sin saber que esa palabra estaba derritiendo el corazón de un hombre de hierro, y antes de que alguien dijera algo, Julio soltó: ¿Puedo conocer a tu mamá? La niña lo miró desconfiada. A ella no le gustan las visitas, pero hoy está libre. Está cosiendo en casa. ¿Puedes llevarme con ella? La niña pensó, miró a los lados y respondió con la mayor naturalidad del mundo: Si mi abuela deja, te llevo, pero solo si prometes ser educado. Mi mamá ya ha sufrido mucho con hombres mentirosos. Aquello, hijo mío, fue más que una respuesta. Fue una bofetada con guante de encaje, porque por primera vez, el hombre más temido de los laboratorios sintió miedo de decepcionar a una niña. Y tú, ahí, pensando que un multimillonario no llora. Espera a que llegue a esa casa y vea lo que quedó de la mujer que abandonó embarazada en una terminal de autobuses. Era la 1 de la tarde cuando Julio Valladares salió por primera vez de un hospital sin dar órdenes, sin guardias armados al frente y sin chofer esperando. Salió como un hombre común, en un coche popular prestado por la asistente social, con una niña en el asiento trasero y un huracán en el corazón. «Gira aquí, señor. Es por esta calle de tierra», dijo la pequeña con naturalidad, como si llevara al hombre más rico del país a tomar café en la azotea. Julio no parpadeaba. Con cada curva se hundía más en los recuerdos. Recordaba a Aparecida sentada al borde de la cama, riendo por cualquier tontería. Recordaba el olor a ropa lavada con jabón de coco, la boca roja, la fe simple. Recordaba sobre todo la frase que ella dijo antes de que él se fuera. «Promete que vuelves, Julio, ¿lo prometes?» Él prometió, y nunca volvió. El coche se detuvo en una villa apretada, con paredes descascaradas y olor a frijoles en el aire. La niña saltó del asiento trasero, abrió un portón de hierro con sonido de óxido y señaló: «Es al fondo, casa 17». Julio bajó despacio, como si los zapatos pesaran más de lo que su cuerpo podía aguantar. Pasó por tendederos con ropa infantil, una bicicleta oxidada, 3 gatos callejeros y una radio vieja tocando música de despecho. En la puerta de la casa 17, una mujer cosía a máquina. Llevaba un delantal floreado, usaba gafas y tarareaba en voz baja. El sonido de la aguja entrando en la tela marcaba el ritmo de la escena, como si la vida insistiera en continuar, a pesar de todo. «¡Mamá!», gritó la niña. La mujer miró, sonrió, pero la sonrisa se apagó en cuanto vio al hombre detrás de su hija. Se quedó pálida, como si el tiempo le hiciera un nudo en el cuello. Se levantó lentamente, se quitó los lentes y dijo en un susurro ronco de dolor: «No puede ser». Julio no podía hablar. Tragó en seco, pero las palabras parecían atoradas al fondo de la garganta. El dolor que sentía no era físico, era moral, existencial. La niña miraba a uno, luego al otro confundida. ¿Se conocen? Aparecida dio 2 pasos. Se detuvo. El corazón parecía latir en cámara lenta. «Julio Valladares», dijo en un tono que mezclaba sorpresa, dolor y cierto orgullo de estar viva. «¿Tuviste el valor de aparecer?». Él intentó justificarse, pero ella levantó la mano. «No hace falta. Ya ha pasado demasiado tiempo. Ahora solo escuchamos lo que necesita ser oído». La niña tiró del brazo de su madre preocupada. «¿Está todo bien, mamá?». Aparecida respiró hondo, acarició el cabello de su hija y respondió con dulzura: «Sí, mi amor, ese señor es solo un nombre antiguo que no esperaba volver a escuchar». Pero Julio no aguantó. «Vine a pedirte perdón, Aparecida». Ella bajó la mirada. Las manos le temblaban.
pero no había lágrimas. ¿Perdón? Después de 30 años, después de dejarme embarazada en una parada de autobús, con una promesa en los labios y un pasaje solo de ida en la bolsa, la niña abrió los ojos con sorpresa. ¿Embarazada? Aparecida dudó. No quería contarlo así, pero ya era tarde. Sí, mi amor, eres hija de un hombre que nunca regresó. El silencio fue tan profundo que se podía oír la aguja de la máquina de coser balanceándose sola. Julio cayó de rodillas, literalmente. Allí, sobre el cemento del porche, con traje italiano y alma remendada, el multimillonario se arrodilló ante la mujer que abandonó y la hija que nunca supo que era suya. Y la pregunta que flotó en el aire fue hecha por la propia niña. Entonces, ¿tú eres mi papá? Y ahí, hijo mío, el mundo giró con fuerza. Hay cosas que, cuando se dicen, cambian el rumbo del mundo. Y en ese instante, allí mismo, en el pequeño patio de la casa 17, una niña descubría que el hombre arrodillado frente a ella, ese que parecía salido de la televisión, era, en realidad, su padre. Pero ¿quién dijo que la verdad viene con confeti? Aparecida tiró de su hija con firmeza, la abrazó como quien protege del fuego y miró a Julio con ojos firmes. «Te vas a ir otra vez, vas a desaparecer de nuevo. No vengas ahora a querer hacer el papel de padre de novela». Julio no respondió. Solo bajó la cabeza. La vergüenza pesaba más que su nombre en la bolsa de valores. La niña, confundida, se apretaba el moletón con las manos, intentando entender. «Mamá, ¿es verdad esto?» «Sí, pero no necesitas ningún padre. Has crecido hermosa, fuerte, con amor de sobra». «¿Pero por qué se fue?» Aparecida suspiró. De esos suspiros que rasgan por dentro. Porque hay hombres que solo saben amar cuando no tienen que elegir entre el amor y el ego. Y el de él siempre fue más grande que nosotras. Julio cerró los ojos, luchando por no llorar, porque escuchar eso de tu propia hija, sin haber sido padre ni un solo día, duele. Pero oírlo de la mujer que dejaste tirada en la vida, eso destruye. Entonces se levantó, sacó la cartera del bolsillo, extrajo un sobre grueso de dinero, o quizás un cheque, nadie sabe, y se lo ofreció a la niña. «Quiero ayudar, de verdad. Puedo...» Pero Aparecida dio un manotazo al papel. El sobre voló lejos, como una hoja sin dueño. «¿Crees que el dinero resuelve algo?» Escupió la frase con tanto desprecio que hasta los gatos del patio salieron corriendo. «Lo que tú tienes no compra lo que yo pasé. Hambre, humillación, coser de madrugada con una bebé enferma en brazos». El grito retumbó por toda la villa, y fue entonces que una vecina se asomó por la ventana. Otra apareció en el portón. Otras dos se acercaron. «¿Qué hace ese hombre ahí, Aparecida?», gritó una señora desde la casa 14. «¿Es ese el de la televisión?», murmuró otra. «Lárguese, señor Julio. Aquí vivimos con poco, pero con la cabeza en alto». El multimillonario se vio rodeado, y no por ladrones, sino por gente sencilla, que defiende a los suyos con el alma. «Me equivoqué, lo sé, pero quiero arreglarlo». «¿Arreglarlo?», interrumpió Aparecida. «Solo se arregla lo que se rompió. Y hay cosas que fueron arrancadas, Julio. Hay agujeros aquí», se golpeó el pecho, «que ni Dios ha querido coser aún». La hija miraba todo en silencio con los ojos llenos de lágrimas, y fue ella quien habló bajito. «Siempre soñé con tener un papá, pero no así». El silencio volvió, pero ahora era otro. El silencio de un hombre aplastado entre el pasado y la culpa. Recogió el sobre caído en el suelo, se enderezó el saco y dijo: «No voy a forzar nada, pero voy a demostrar que cambié». Y se fue caminando, despacio, sin mirar atrás. Aparecida abrazó a su hija y dijo con la voz quebrada: «Puede que sea tu padre, pero solo lo llamarás así el día que demuestre que lo merece». Y ese día comenzaba la guerra más difícil que un hombre puede enfrentar, la guerra de recuperar el tiempo perdido. Dicen que el tiempo es el mejor remedio, pero se olvidan de avisar que hay heridas que el tiempo no cura, solo las adormece, y cuando despiertan, gritan.
Julio Valladares volvió al coche en silencio. La puerta se cerró como un veredicto. Culpable. El conductor ni se atrevió a preguntar nada. Solo encendió el motor y siguió por la carretera angosta mientras el multimillonario miraba por la ventana como buscando, allá afuera, al niño que fue alguna vez, aquel que tuvo miedo de amar, aquel que huyó de Aparecida, embarazada, con una excusa bonita y una cobardía aún mayor. Al día siguiente, su nombre estaba en todos los periódicos. Filántropo visita villa carenciada en proyecto social. Misterio sobre visita privada causa conmoción. Pero no era filantropía, no era marketing, era culpa. Julio pasó el día encerrado en la cobertura. Ordenó suspender todas las reuniones, apagó el celular y se quedó allí, sentado en el suelo del salón, hojeando una caja antigua que él mismo había mandado buscar en los archivos de su madre. Allí estaban las cartas de juventud, las únicas que Aparecida le había enviado y que él nunca respondió. Julio, te extraño. La barriga ya empezó a crecer. El bebé se mueve cuando canto aquella canción que te gustaba. Apretaba el papel como quien sostiene el propio corazón. Las palabras borrosas por el agua del tiempo o por las lágrimas de quien escribió ardían como hierro caliente. Y fue en ese suelo de mármol, con vista a toda la ciudad, que cayó en llanto. Un llanto feo, de esos que los hombres poderosos esconden hasta de sí mismos. Un llanto de 30 años atragantado. Mientras tanto, en la vila Santa Dalila, Aparecida preparaba arroz, frijoles y costilla al horno. La hija, callada, jugaba con una muñeca nueva. Mamá, ¿tú todavía lo quieres? La pregunta fue como un puñal. No se trata de querer, se trata de sobrevivir. ¿Y si cambia? Aparecida suspiró. Hay gente que cambia, pero hay otros que solo se arrepienten porque los descubrieron. La niña quedó en silencio y luego susurró. Me gustaría que él me oyera cantar. ¿Por qué? Porque soñé que lloraba, pero no de culpa. Lloraba de amor. Aparecida dejó de mover las ollas. Aquello dolió, porque lo que su hija quería no era lujo ni regalos caros. Era reconocimiento. El lunes, la asistente social apareció en el hospital con una noticia extraña. El señor Valladares mandó reformar toda el ala pediátrica. Va a instalar ludoteca, música, juguetes educativos, todo con el nombre del proyecto Muñeca Valiente. Luciene, la enfermera, abrió los ojos sorprendida. Pero ese era el nombre que la niña quería ponerle a la muñeca sin nombre. Él dijo que no quiere aplausos, solo quiere comenzar desde algún lugar. Pero los rumores no se detenían ahí. Ese mismo día, el diario local anunciaba la creación de una nueva fundación, Instituto Aparecida, Educación y Dignidad para Madres Solteras. Y la pregunta que todos se hacían era, ¿acaso el multimillonario intenta comprar perdón con obras sociales? Porque cuando el mundo dice que es demasiado tarde, cualquier gesto parece sospechoso. Pero esa noche, en la galería de la casa 17, Aparecida sostenía la muñeca con el nombre de su hija bordado en el vestido, y por primera vez en años miró al cielo y dijo, Dios, si es verdad, muéstramelo en el corazón de ella. Al día siguiente, la niña despertaría con un billete en la ventana. Y lo que estaba escrito allí lo cambiaría todo. Despertar temprano en la vila Santa Dalila es escuchar el sonido del camión del gas, los maullidos de los gatos de la vecina y la radio de doña Norma tocando boleros antiguos. Pero aquella mañana, el sonido que invadió la casa 17 no fue ninguno de esos. Fue el silencio de un sobre apoyado en la ventana, con una cinta azul y un nombre escrito a mano. Para mi hija, si ella permite escucharme. Aparecida lo vio antes que la niña. Tomó el sobre con cuidado, como quien toca algo sagrado, y lo abrió lentamente. Dentro había una hoja doblada y un pendrive. En la hoja, la letra de una canción, escrita con la caligrafía de Julio. Cántame lo que no escuché. Baila conmigo el tiempo que perdí.
Si algún día tu perdón toca mi suelo, enséñame a ser padre, sin saber cómo no. Aparecida tragó saliva. En la parte trasera del papel, un billete. Ella dijo que le gustaba cantar. Si aún le gusta, este es su escenario. Hoy, a las 7 de la noche, en el hospital. Con público o sin él, yo estaré allí. La niña vio a la madre sosteniendo el papel y corrió. «Es de él, ¿verdad?». Aparecida dudó, pero no mintió. «Sí, ¿puedo ir? ¿Tú quieres?». La niña pensó, bajó la mirada y respondió con una frase que Aparecida nunca imaginó oír. «Quiero saber si mi papá me escucha, con el corazón». Aparecida quiso decir no, quiso proteger, blindar, esconder a su hija de nuevas decepciones, pero algo dentro de ella cedió. Un hilo de fe antiguo, casi apagado. Y esa noche, el auditorio improvisado del ala pediátrica se transformó en teatro. Las sillas, cubiertas a las apuradas, un micrófono viejo, limpio con alcohol, una bocina prestada de la parroquia. Julio llegó a las 18:45, sin seguridad, sin prensa, solo con una camisa sencilla y los ojos llorosos. «¿Vendrá?», preguntó a Luciene. La enfermera, nerviosa, respondió: «Creo que sí», pero no prometió. A las 19:08 en punto, la puerta del fondo se abrió, y ella entró. Sudadera rosa, trenza en el cabello, muñeca en brazos. El micrófono parecía enorme en sus manitas. El público era pequeño, pero los corazones latían como en un estadio, y la niña cantó. No una canción ensayada, no algo visto en YouTube. Cantó la canción de la hoja. «Cántame lo que no escuché, baila conmigo el tiempo que perdí». Cada palabra era como una puntada de costura entre dos mundos, entre lo que fue y lo que aún podía ser. Julio no pudo contenerse. Lloró, pero no de culpa. Lloró con el corazón, y Aparecida, escondida en la última fila, también lloró, porque allí vio lo imposible remendándose. Cuando la niña terminó, miró al hombre en la primera fila y dijo: «Gracias por haber escuchado», y bajó del escenario. Pero antes de salir de la sala, miró hacia atrás, y por primera vez dijo: «Buenas noches, papá». Fue un susurro, pero fue suficiente. El mundo entero podía venirse abajo, pero aquel hombre estaba de pie por dentro. Hay verdades que uno confiesa en la oscuridad, pero hay otras que el mundo entero escucha, aunque uno intente esconderlas. Y para mala suerte o castigo de Julio Valladares, la historia que quería guardar en el corazón explotó en el noticiero de las 7. Multimillonario encuentra hija perdida en hospital y se desmaya al reconocer a mujer del pasado. Era portada, era video, era tema en el ascensor, en el mercado, en la fila del pan. La noticia se regó como chisme en parada de bus. Y claro, no tardaron en aparecer reporteros en la vila Santa Dalila. Querían saber quién era la mujer que derrumbó al hombre más poderoso del país con una muñeca y un recuerdo. Querían saber si lo iba a demandar, si pediría pensión, si escribiría un libro. Pero Aparecida no quiso saber nada de eso. Cerró el portón, bajó la cortina y dijo: «Aquí no hay celebridad, hay cicatriz, solo que el mundo no entiende de silencios. El mundo grita, exige, presiona». Y quien lo sintió en carne propia fue la niña. En la escuela comenzaron los murmullos. «Ella es hija del multimillonario. Seguro saldrá en la tele. Ahora va a vivir en una mansión, obvio». Ella llegaba a casa distinta, más callada, más tensa. «¿Qué dicen, hija?», preguntó Aparecida. «Que soy rica». «Pero tú sí eres rica». La niña abrió los ojos. «¿Lo soy?». «Sí. Rica en amor, rica en vergüenza, rica en carácter. Eso no se compra». Pero lo que Aparecida no sabía era que el propio Julio pasaba por algo parecido. Reuniones canceladas, contratos suspendidos, directivos exigiendo explicaciones. «Julio, esta historia está manchando la imagen de la empresa», gritaba el vicepresidente. «Pues que la manche. ¿Vas a dejar que esto se vuelva una novela pública?». «No es novela, es mi vida». Esa misma semana, Julio hizo lo impensable.
convocó una rueda de prensa. Todo el país se detuvo a mirar. Todos querían saber si era cierto, si realmente había abandonado a una mujer embarazada y solo había reaparecido décadas después. Pero no huyó. Con los ojos firmes, dijo en vivo: hace 30 años cometí el mayor error de mi vida. Hice lo que hacen los cobardes. Huí. Hice daño a quien solo me ofrecía lo más puro, confianza. Y hoy, lo que he recibido fue perdón. El perdón de mi hija. Y con suerte, algún día, de su madre también. Fue como echar gasolina al fuego. Algunos aplaudieron, otros lo atacaron. Pero Aparecida lo vio en silencio, desde la tele pequeña de su cocina. Y cuando terminó, mirando fijo a la cámara y diciendo: no quiero limpiar mi nombre, quiero honrar el nombre que lleva mi hija. Ella apagó la televisión. Las lágrimas corrían, pero no las dejó caer al suelo. Las secó con el dorso de la mano y murmuró: el mundo puede aplaudir, pero aquí el perdón se da con hechos. A la mañana siguiente llegó una carta, escrita a mano con una caligrafía lenta, casi tímida. Querida Aparecida, tú no me debes nada, pero yo les debo toda una vida. Solo déjame demostrarlo, un día a la vez. Ella la leyó, la releyó, y la guardó en la cajita donde tenía los boletines de la hija, los dibujos de infancia y el primer mechón de cabello, y dijo: un día a la vez puede ser mucho, o puede ser todo. Pero ella no sabía que el día siguiente traería una visita que lo cambiaría todo. Hay visitas que tocan el timbre, hay visitas que golpean las manos, pero hay otras que no hacen ruido, porque con solo aparecer ya lo revuelven todo por dentro. Era una tarde sofocante, de esas en que el cielo amenaza con llover pero no llueve. Aparecida estaba en la cocina cosiendo un vestido para la presentación escolar de la hija. La niña escuchaba música en la radio, tarareando bajito: paz, hasta que golpearon la puerta. 2 veces, rápido, seco. Capaz que es doña Celia pidiendo azúcar otra vez, dijo la niña riendo. Pero cuando Aparecida abrió el portón, la sonrisa se le deshizo. Allí, parada en la entrada, con tacones altos y un perfume demasiado caro para ese barrio, estaba una mujer que parecía sacada de una telenovela de las 9. Buenas tardes, dijo con una voz suave, pero llena de espinas. Soy la esposa de Julio. Aparecida se congeló. El tiempo se detuvo. La niña, desde adentro, sintió el silencio y corrió. «Mamá, ¿quién es?». Pero Aparecida no respondió. Seguía mirando a esa mujer de pelo liso, aretes de perla, bolso Louis Vuitton y mirada de quien no venía con buenas intenciones. «¿Puedo pasar?». «Depende qué vienes a buscar». La mujer no pestañeó. «Saber quién eres y qué pretendes con mi marido». Aparecida cruzó los brazos, firme. «Pretender, señora, quien me pretendió y luego me abandonó fue él. Yo solo estoy viviendo con lo que quedó. Sabías que estaba casado. Sabía que era cobarde. Casado. Lo estuvo después de huir de mí». La hija escuchaba detrás de la puerta, escondida, pero la mujer de tacones la vio. «Entonces, ¿esa es la niña?», señaló con desprecio. «¿La hija ilegítima?». Aparecida perdió el control. La bofetada fue seca. ¡Plaf! Aquí nadie es ilegítima. Aquí hay nombre, hay historia y hay valentía de sobra para enfrentar a mujer rica y amarga. La mujer retrocedió, el rostro rojo, pero su voz seguía arrogante. «¿De verdad crees que va a dejar todo por ustedes? ¿Que perderá nombre, empresa, prestigio? No quiero que pierda nada. Quiero que gane vergüenza. Lo demás es problema suyo». La mujer bufó, tomó su bolso, dio media vuelta, pero antes de salir soltó la bomba. «Ya tiene abogado. Exigirá prueba de ADN. Y si esa niña es su hija, tendrás que lidiar con el peso de compartir la fortuna». Aparecida sonrió por primera vez. «Mi hija no comparte fortuna. Ella multiplica dignidad». Y le cerró el portón en la cara. La niña corrió. «Mamá, ¿esa mujer era quien creo?». «Era, pero no es nadie para que te preocupes». «¿Dijo que soy ilegítima?». Aparecida se arrodilló ante su hija,
Le tomó el rostro entre las manos y dijo mirándola a los ojos: «Tú eres bendición, eres milagro, eres la parte de mí que más amo. Y si alguien quiere ponerte etiquetas, que venga a enfrentarse conmigo». Y allí, en medio de la tarde caliente, las dos se abrazaron como quien sella un pacto, no de sangre, sino de amor. Pero lo que Aparecida no sabía es que al otro lado de la ciudad, Julio Valladares también estaba en guerra, y el enemigo era su propio apellido. Julio Valladares entró a la sede de su empresa con el rostro más cansado que nunca. No era por falta de sueño. Era por el peso que llevaba encima, el peso de una verdad que había escondido durante años y que ahora lo obligaba a elegir entre el orgullo y a su propia hija. En la sala de reuniones ya lo esperaban. Ojeras tensas, trajes caros, semblantes preocupados. «Julio, el consejo quiere una posición firme», dijo uno de los directivos. «Esta historia está afectando nuestras acciones. Clientes han cancelado contratos. Inversionistas están retirando fondos. Y todo por una muñeca y una mujer del pasado». Él respiró hondo, apoyó las manos sobre la mesa y dijo con calma: «No es una mujer del pasado, es la madre de mi hija, y esa niña es lo único que me ha hecho sentir humano en años». Hubo silencio. Uno de los ejecutivos se atrevió: «Entonces, ¿qué propone? ¿Que quien no quiera caminar conmigo tenga la libertad de irse? ¿Está diciendo que renunciará a la presidencia?». «No, estoy diciendo que voy a ejercerla con dignidad, por primera vez». Y se levantó. Los murmullos estallaron, pero Julio ya no escuchaba. Por primera vez en su vida no estaba guiado por los mercados, sino por el corazón. Esa misma tarde fue hasta la Vila Santa Dalila, sin prensa, sin cámaras, solo él, con un ramo de flores sencillas y una carta en el bolsillo. Golpeó el portón de Aparecida. 1, 2 veces. Ella apareció, no con odio, no con rabia, pero con firmeza. «¿Qué quieres ahora?». «Ver a mi hija, si me dejas». Ella dudó, pero la niña lo había visto desde la ventana y ya corría hacia él. «Papá». Él se agachó, la miró con ternura, le tendió el ramo. «Para ti, no porque seas mi hija, sino porque eres una niña valiente». La niña lo abrazó. Aparecida observaba, y por dentro su mundo se sacudía, porque odiar es fácil cuando el otro está lejos, pero cuando se arrodilla ante tu hija, el corazón tiembla. «Puedes entrar, pero sin promesas. Prometo solo una cosa, que no me iré otra vez». Se sentaron en la mesa pequeña de la cocina. Compartieron pan con mantequilla, jugo y risas tímidas. Julio parecía otro, sin anillos, sin celular, sin guardaespaldas, solo un hombre intentando reconquistar lo que había perdido. Y cuando la niña fue a dormir, él quedó a solas con Aparecida. «Gracias por dejarme estar aquí. No es por ti, es por ella, lo sé, y por ella voy a cambiar todo». Hubo un silencio largo, de esos que pesan más que 1000 palabras. Y entonces él sacó la carta del bolsillo, se la entregó. «Léela cuando estés sola. No pido respuesta. Solo quería decirte lo que el miedo me impidió por 30 años». Se despidió. Salió despacio. Aparecida lo observó irse y por primera vez no sintió odio, sintió paz. Esa noche, cuando la niña ya dormía, Aparecida abrió la carta y leyó: «Aparecida, fui un cobarde, pero hoy entiendo que no existe mayor valentía que mirar a los ojos a quien uno lastimó y quedarse allí, aunque duela. No sé si un día me perdonarás, pero si alguna vez lo haces, quiero que sepas que no viviré otro día sin merecerlo. Por ti, por ella, por nosotros, Julio». Ella cerró la carta, la llevó al pecho y en silencio dejó que una lágrima cayera. No de tristeza, no de rabia, era una lágrima de reencuentro. Porque a veces, hijo mío, la vida no nos devuelve lo que perdimos, pero sí nos da una nueva oportunidad de sembrar lo que abandonamos. Y aquel hombre había regresado. Pero la historia no terminaba ahí, porque el verdadero milagro aún estaba por suceder. Semanas pasaron, la rutina en la Vila Santa Dalila ya no era la misma.
La niña sonreía más. El uniforme de la escuela estaba más limpio, los cuadernos mejor cuidados y el corazón más lleno. Julio la visitaba casi todos los días. A veces traía un libro, otras solo una conversación, pero siempre traía algo que no se compra: presencia. Y con el tiempo, la presencia se convirtió en vínculo. El hombre que antes era solo una sombra del pasado, ahora se sentaba en el suelo para jugar con muñecas, ayudaba con la tarea e incluso aprendió a cantar la canción favorita de su hija. «Papá, pareces otra persona», decía ella. Es porque cuando uno encuentra lo que es de verdad, uno cambia de verdad. Pero del otro lado de la ciudad, no todo eran flores. La esposa de Julio no aceptó el silencio. Contrató abogados, difundió notas a la prensa y, en secreto, inició un proceso contra él. «No voy a permitir que tire todo por una mujer pobre y una niña ilegítima», gritó furiosa en una llamada con su abogado. Pero algo le estaba pasando a Julio. Por primera vez no se doblaba ante el miedo. Respondió al proceso con dignidad, dividió los bienes sin resistencia y dijo: «Prefiero perder mi patrimonio que perder mi alma otra vez». La prensa seguía especulando, pero Aparecida permanecía en silencio. No quería fama, quería paz. Hasta que, un domingo por la mañana, tocaron la puerta. Era el director de la escuela de la niña. «Doña Aparecida, ¿podemos hablar?» «Claro. ¿Algo malo?» Al contrario, su hija fue seleccionada para representar a la escuela en un concurso nacional de redacción. El tema era «¿Qué es tener un padre?» Y, bueno, necesita leer esto. Él entregó el papel doblado. Aparecida lo abrió. Y allí, con la letra de su hija, leyó: «Tener un padre es saber que hay alguien que sostiene tu mano aun cuando el suelo desaparece. Es alguien que te escucha aun cuando no sabes qué decir. No tuve un padre durante muchos años, pero ahora tengo uno. Y aunque todavía está aprendiendo, sé que está intentando, y eso ya es más de lo que pedí. Él es mi padre, porque me eligió, y yo elegí perdonar». Las lágrimas cayeron sin resistencia. El director también lloraba. Esa misma noche, Julio apareció con una cajita en las manos. «Traje un regalo». La niña corrió, abrió el paquete y encontró una muñeca nueva. Pero con una sorpresa, la muñeca llevaba un collar con un dije en forma de corazón. «Es igual al que me diste en el hospital», dijo él sonriendo. Aparecida lo miró con ojos llorosos. «¿Lo recuerdas?» «Nunca lo olvidé. Solo necesité tiempo para tener valor de volver». Entonces sacó un papel del bolsillo. «Renuncio oficialmente al consejo de la empresa. Voy a comenzar un proyecto social. Quiero llevar oportunidades a niños como nuestra hija. Empezar de nuevo, con propósito». Aparecida sonrió, no como alguien vengada, sino como alguien restaurada. Y esa noche, sin fiesta, sin público, sin reporteros, los tres cenaron juntos. Era arroz, frijoles y huevo frito. Pero para ellos era un banquete, porque donde hay perdón hay abundancia, y donde hay amor no falta nada. Fin.